calculadoras. Hay cosas maravillosas que se pueden hacer en un computador. ¿No lo crees, Ambrosio? Ajá. ¡Oh! Mientras Ambrosio disfruta de la creación tridimensional, nosotros hablaremos de los computadores. El computador que hoy conocemos tuvo su origen en las calculadoras. Se dice que las primeras calculadoras fueron los ábacos utilizados en Asia Menor hace 5000 años. Los grandes avances para los computadores que conocemos hoy en día fueron posibles gracias a aspectos importantes, tales como el desarrollo del transistor. Este aparato reemplazaría los tubos de vacío en 1948. La invención del circuito integrado o chip y la posibilidad de almacenar datos en superficies magnéticas. Todo esto ocurrió en 1958. Gracias a estos avances se pudieron colocar miles de partes y circuitos en el chip. Así, en 1975, el presidente de la empresa estadounidense MITS Limitada, Edward Roberts, inventó la primera computadora personal. El aparato se llamó Altair 8800 y se vendió en una sola pieza o en piezas sueltas para que lo montara el usuario. Las partes del computador se encuentran agrupadas básicamente en dos: el hardware y el software. El hardware, hard duro en inglés, incluye todas las partes físicas tangibles que integran el computador. En él se pueden contar los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida y la CPU. Los dispositivos de entrada son los utilizados para introducir información al computador. El teclado y el mouse, el ratón, son los más comunes. Además existen las tablas digitalizadoras, los lápices ópticos, los escáneres y los joysticks o palanca de juegos. Los dispositivos de salida son los utilizados para entregar la información procesada al usuario. Entre ellos se cuentan la pantalla, la impresora y los parlantes. La CPU, unidad central de proceso, es la parte donde se realizan todos los procesos lógicos y matemáticos. Allí encontramos el procesador, las disqueteras y las conexiones a los demás dispositivos. El procesador central o CPU tiene dos memorias, RAM y ROM, además de contar entre otros elementos con un disco duro y unidades de disco. En la memoria principal o de acceso aleatorio llamada RAM, se almacenan los datos que van a ser procesados. Y la memoria de lectura llamada ROM, donde se leen y almacenan las rutinas de control y los datos correspondientes a la identidad del equipo. El software hace referencia a todos los programas y aplicaciones que funcionan para el manejo, trabajo y exploración del ordenador. El software operativo es aquel sobre el cual se pueden ejecutar todos los demás programas. Hoy en día los más conocidos son el Windows de Microsoft y el Macintosh, sistema operativo de Apple. El software aplicativo incluye todos los demás programas de utilidad para los usuarios: procesador de texto, hoja de cálculo, antivirus y juegos. De las posibilidades que brinda un computador, ni hablar. O si no, démosle un vistazo a nuestro amigo Ambrosio. ¡Ay! Es asombroso lo que puedes hacer en un computador, si sabes aprovechar al máximo sus programas.